En este primer ejemplo se tiene aquí a la izquierda un elemento primario de medición de flujo. Se trata, según este símbolo, de una placa orificio que lleva su señal a un transmisor de flujo en el lazo 101, el cual a la vez tiene una interfaz eléctrica que convierte ese flujo en unidades eléctricas 420 mA. Aquí se ve la leyenda correspondiente. En este segundo ejemplo se trata de un lazo, pero este lazo de control es manual, ya que tanto la válvula como el controlador HV-HC son manuales. La información se toma de este transmisor de flujo que viene asociado a una placa orificio. Neumáticamente se lleva la señal a un indicador de flujo. El operador observa el indicador y según el set point o la consigna de flujo correspondiente, manualmente abre o cierra la válvula que está aquí abajo, y esa válvula dejará pasar mayor o menor cantidad de flujo. La leyenda correspondiente para este ejercicio. En el siguiente ejemplo se tienen dos situaciones. Arriba, dos transmisores de flujo identificados como FTA, FTB, que neumáticamente envían la señal primero a un registrador de flujo aquí arriba en un armario, ya que se trata de un instrumento que está contenido en un tablero por la línea esta horizontal, y a otro tanto hace también el segundo transmisor de flujo. Y estos dos se combinan con un controlador de relación de flujo. FFC significa controlador de relación de flujo, que según la relación del flujo A con respecto a B, abrirá o cerrará esta válvula más o menos según el diseño. En la parte inferior se tiene un conjunto de instrumentos de medición de temperatura. La temperatura se mide eléctricamente con un RTD. Un RTD es un dispositivo térmico de resistencia variable con la temperatura, que se verá en detalle en el capítulo correspondiente, y su transmisor correspondiente en el lazo 104. Este transmisor eléctrico envía una señal a estos dos interruptores de temperatura TS de switch, los cuales, dependiendo del valor de la temperatura, digital o binariamente, activan un LED o una señal luminosa cuando la temperatura es alta, T de temperatura, L de light o luz o señal luminosa, HH de high. Otra señal luminosa cuando la temperatura es simplemente alta y otra cuando la temperatura es M de intermedio. La leyenda correspondiente se tiene aquí. En el siguiente ejemplo se tiene una estación de flujo. Un transmisor de flujo metido en un armario transmite neumáticamente una señal a varios dispositivos. En el primer dispositivo aquí arriba, FY, es un instrumento que procesa mediante un algoritmo, puede ser extracción de raíz cuadrada por ejemplo, el flujo y lo lleva a un registrador de flujo en el llamado P1, que sería el panel 1. Luego aquí abajo se tiene un switch por flujo bajo que en caso de que se dé esa condición dispara una alarma por flujo bajo. F de flujo, A de alarma, E de low o bajo. Luego aquí hay un lazo, un controlador, en el cual aquí se tiene el controlador, el cual cuando esta válvula está abierta tiene control sobre esta válvula de control que está aquí abajo. Y esta válvula de 3 vías se maneja a través de un solenoide, y el solenoide a su vez se maneja digitalmente con una señal binaria que viene de este integrador de flujo. Cuando el flujo integrado, el FQ, que no es otra cosa sino volumen del producto, tiene un valor alto, se dispara aquí un switch, el cual actúa sobre el solenoide y hace que este controlador de flujo pueda neumáticamente actuar sobre esta válvula. Luego, aquí aisladamente hay un indicador de flujo integrado, es decir, de volumen, y aquí abajo hay otra alarma por flujo integrado volumen alto, que viene disparado por este switch FQ flujo integrado, S de switch, H de high. Y la leyenda correspondiente se debe estudiar un poco con detalle, puesto que este ejercicio es un poco más complicado que los anteriores, pues se encuentra aquí abajo. En la siguiente lámina se tienen de nuevo dos situaciones. Aquí arriba un transmisor de presión inalámbrico que va a un calculador o a un procesador de presión
que a su vez interpreta esta señal y la transforma en una señal eléctrica. Por otro lado, ese valor de presión es registrado en un registrador también dentro de un tablero. Y aquí abajo un controlador de nivel. Este controlador de nivel tiene dos entradas, el controlador de la derecha, el controlador de la izquierda, y viene aquí un calculador que no es otra cosa sino un comparador. Según cuál de los dos niveles de ambos tanques sea mayor, bien sea el de la izquierda mayor que la derecha o el de la derecha mayor que la izquierda, se actúa sobre esta válvula, la cual en caso de falla cierra, y el sistema está protegido de reflujos por estas dos válvulas checks que están aquí, de manera que el contenido del tanque 1 nunca pase al tanque 2 ni viceversa. La correspondiente leyenda, para revisarla con detalle, está aquí a continuación. Muy bien, luego de llevar a cabo esos ejemplos muy importantes para el primer examen, puesto que va a haber un gran porcentaje del valor de la primera evaluación que se va a basar en ejercicios similares a los que se acaban de ver. Es decir, se presentará en el examen un plano de instrumentación y control con ciertos esquemas similares a los anteriores, donde se debe entender de qué se trata la instrumentación, qué se está midiendo, qué se está controlando, etcétera, y cuáles son los tipos de instrumentos, indicadores, registradores, etcétera, que se están utilizando. En la segunda parte del capítulo se va a hablar sobre otra norma internacional, también ISA, que en este caso establece los símbolos gráficos para pantallas de procesos, que pueden ser sistemas SCADA, interfaz hombre-máquina, computadores, sistemas de control distribuidos, etcétera, que pueden ser usados por ingenieros y operadores de planta para aquellas funciones de supervisión, monitoreo o control. De nuevo, estas normas no son obligatorias, sino recomendadas. Bien, los símbolos gráficos, la norma los divide en 13 grupos: contenedores y tanques, símbolos eléctricos, filtros, dispositivos de transferencia de calor, HVAC, es decir, calefacción y aire acondicionado, manejo de materiales, mezcladores, etc. Se verán estos símbolos con más detalle en las próximas láminas, pero primero se verá cuál es la descripción que acompaña a cada símbolo. El grupo, se trata de estos 13 grupos que están aquí. Luego el subgrupo, si existe, que es una división más fina dentro del grupo. El nombre del símbolo. El mnemónico, que es una palabra de 4 caracteres que resume de qué se trata el símbolo utilizado, bien sea un horno, un tanque, un motor, etc. Por supuesto, la descripción breve de lo que representa ese símbolo y, lo que es más importante, el dibujo. Y todavía en esta presentación, en este video, se va a empezar con la primera parte, que es el grupo de contenedores y tanques. Aquí se ven 4 símbolos muy sencillos, pero normalizados por la norma ISA. Arriba a la izquierda, la torre de destilación, abreviada como DTWR, Distillation Tower en inglés. Luego a la derecha, arriba, el tanque encamisado o jacketed vessel, que es un tanque con una chaqueta para calefacción o enfriamiento. Luego, en la parte inferior izquierda, se tiene el reactor, abreviado RCTR, que es un reactor químico estándar. Luego, más a la derecha, ya el cuarto y último símbolo, se trata de un tanque o vessel, que puede ser presurizado con montaje horizontal o también acostado o vertical. Luego, en el próximo video se continuará viendo cuáles son los símbolos gráficos normalizados para este tipo de grupos.